Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña, Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. pues, Elsie, nuestro auditorio. Hoy vamos a tocar un tema interesante. Yo creo que es, al menos de lo que nos ha tocado desde las asesorías jurídicas y el acompañamiento, un tema que causa muchas dudas y también desde un aspecto un poco de pues conmoción, ¿no? De ver a veces cómo tenemos a personas tan jóvenes cometiendo hechos delictivos y el clamor de pronto social es decir, pero ¿por qué no se está aplicando la justicia como la entendemos, ¿no? Hoy queremos un poco aclarar por qué el tratamiento de adolescentes es diferente y entonces hoy vamos a hablar de justicia para adolescentes. Sin embargo, también queremos pues comentar en este programa que teníamos una persona invitada, pero pues ahora sí que los dejaron plantadas, ¿verdad, Celsi? Sí, así es. Entonces, pues, pero no se preocupen, manejamos los temas y vamos a sacar pues todas estas dudas precisamente pues por los casos que nos han tocado. Podemos ir aterrizando algunas ideas. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Celsi? Me parece muy bien. Pues muy bien. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son los fundamentos del sistema integral de justicia penal para adolescentes? Sí, pues mira, el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es un marco jurídico y estructural, pues diseñado específicamente para tratar, pues, los delitos, ¿no? Cometidos por menores de edad, es decir, que son personas que están entre los 12 y los 18 años. Y estos se van a regir por principios de justicia restaurativa, que en programas anteriores ya hemos platicado sobre qué es la justicia restaurativa. Y pues bueno, esto busca sancionar el acto delictivo e integrar a los adolescentes pues constructivamente en la sociedad. La implementación efectiva de este sistema va a requerir pues la capacitación continua de las personas que están involucradas para que esto funcione dentro del sistema de justicia para adolescentes, incluyendo pues jueces, abogados y el personal del centro de detención juvenil. Su monitoreo y evaluaciones de este sistema son constantes porque son clave para garantizar que se cumplan, pues, los objetivos y la otra, se respeten los derechos humanos de las y los adolescentes. Este enfoque es progresista, ya que su mirada va hacia la justicia juvenil, que debe de reflejar o se debe de reflejar un compromiso justo con los principios de los derechos humanos y pues con la necesidad de abordar las causas y las consecuencias del comportamiento delictivo juvenil. Dentro de este sistema tiene principios fundamentales. Sigue una serie de principios que están enfocados en desarrollar un sistema que no solo castigue, sino que eduque, rehabilite y reintegre a los jóvenes y jóvenes de la sociedad de manera efectiva y respetuosa. Estos principios fundamentales de este sistema se centran básicamente en la protección de la dignidad humana y uno es el reconocimiento de la dignidad humana que, siguiendo los principios universales de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el sistema enfatiza la dignidad inherente de las personas adolescentes. Este enfoque significa que debe de alinearse con la idea de que las y los jóvenes son sujetos de derechos y deben de ser responsables. El segundo es el interés superior de y la adolescencia. Este principio asegura que todas las decisiones que sean tomadas dentro del sistema deben de estar enfocadas en el bienestar de las y los adolescentes, procurando su desarrollo integral y la reintegración efectiva a la comunidad. El otro principio es la reeducación y reinserción social. Es decir, que a diferencia del sistema penal para adultos, el sistema eh, de adolescentes se enfoca en la reeducación y la reinserción social. La justicia restaurativa es este sistema que va a promover los mecanismos de justicia restaurativa, que principalmente busca
reparar el daño a las víctimas y el segundo es restaurar las relaciones sociales entre los afectados por el delito. Y el otro principio importante es la protección de derechos durante este proceso legal. Es decir, que se debe de garantizar que durante todo este proceso judicial que lleva el o la adolescente, sus derechos del adolescente sean protegidos. Esto incluye el derecho a un juicio justo, a la defensa adecuada y a ser escuchado. Es fundamental que este derecho o este principio se asegure o asegure más bien que las y los adolescentes comprendan, uno, sus derechos y cuáles son las implicaciones de estos procedimientos judiciales a los que están involucrados. Entonces, prácticamente esto es lo básico de este sistema de justicia para adolescentes, pero creo que también existen estos criterios, ¿no? De imputación penal durante estos procesos que llevan los adolescentes, ¿no, Norma? Sí, es correcto. Partimos de la idea, bueno, primero que hay una ley específica, es la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que va a establecer precisamente todos estos criterios en relación a la imputación penal que se tenga hacia los y las adolescentes. Este sistema, pues, se fundamenta en el reconocimiento de que la adolescencia, pues, es un nivel de desarrollo y pues de alguna manera por eso va a ser la diferencia con un sistema para adultos. Entonces sí necesitamos un tratamiento especializado. Pues primero tendremos que revisar el tema de la imputación penal, ¿no? Es decir, cuándo vamos a aplicar este tipo de procedimientos, y ahí es donde empezamos a tomar en consideración pues las particularidades de los adolescentes. Primero, pues la edad, ¿no? Tenemos que este sistema es aplicable para personas, en este caso adolescentes que están entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años. ¿Qué pasa con los niños, ¿no? Que están relacionados con un hecho delictivo, pero tienen menos de 12 años, bueno, ahí se les considera que cometen infracciones y el procedimiento es diferente, ¿no? Sí se retoman algunos de estos conceptos, pero digamos que esa forma de cómo tratarlos a ellos es un tanto distinto de lo que vamos a estar hablando hoy día. Cuando la persona cumple 18 años, entonces el proceso continúa, pero continúa siendo tratado como adolescente, ¿no? Aquí no aplica esto que de pronto la gente cree o considera que entonces ya a partir de los 18 años lo tienen que pasar a la población de adultos. No, él se va a seguir tratando como adolescente hasta que cumpla pues la sanción que se le ha impuesto a través de este sistema. También acá estamos hablando de la capacidad de comprensión y de conducta. Acá, pues sí, sin lugar a dudas, necesitamos saber cuál es la capacidad del adolescente para comprender el carácter ilícito de sus actos y que a partir de ahí, pues se puede establecer todo un sistema de atención a partir de esta comprensión. Esto también refleja que tengamos que, a partir de este sistema, pues hacer la evaluación del desarrollo cognitivo y del emocional del adolescente para que también esto nos ayude a determinar el grado de responsabilidad penal. Acá también hay otra cosa importante que se maneja, que es la gravedad del delito. El que exista un sistema específico o especial no quiere decir que no se tomen en consideración los delitos. Es decir, sí es todo el mismo estudio de cada uno de los delitos como los conocemos en el ámbito de los adultos, solo que acá hay una clasificación similar y las sanciones y el tratamiento pues son adaptados a las necesidades pues específicas del desarrollo del y las adolescentes. Entonces acá la gravedad del delito sí va a influir en la decisión sobre tanto las medidas como las sanciones que se vayan a aplicar. También se va a hacer un análisis de la intencionalidad. Acá el sistema considera a la intencionalidad, pues detrás de este acto que se comete por las personas adolescentes, y esto implicará que se haga un abordaje en relación a la premeditación, la negligencia o la imprudencia en sus acciones y que pues esto va a tener un efecto directo sobre la sanción o la medida que se les imponga. También acá vamos a tomar en consideración las circunstancias sociales y familiares. Vamos a tomar en consideración
cuáles son todos estos elementos de una forma individual o personal, desde un entorno social y desde el entorno familiar, pues justo de la persona adolescente. Vamos a tomar en consideración todo su entorno, la educación o cualquier elemento o factores que pudieran haber influido en su comportamiento. Y desde acá, si te das cuenta, es un tratamiento completamente holístico en donde pues a través de él vamos a saber qué medidas en específico pues van a ser más adecuadas para su rehabilitación y su reinserción social. Y después vamos a tener también el tema de las medidas cautelares, porque a diferencia del sistema penal para adultos, en este sistema para adolescentes, pues vamos a tener un mayor énfasis en las medidas rehabilitadoras más que punitivas, ¿no? Por eso es que en muchas ocasiones se cree que, ¿y por qué si cometió tal delito se lo dejaron irse a su casa? Porque acá estamos pensando más en cómo lo vamos a rehabilitar más que castigarlo sobre el delito. Eso no quiere decir que no va a haber un análisis sobre el castigo, sí, pero se mira de una forma diferente. Entonces, acá vamos a tener medidas que pueden incluir la libertad asistida o la prestación de servicios a la comunidad o incluso la reclusión de los adolescentes, pero en instituciones especializadas, perdón, y esto dependerá también de la gravedad del delito y los factores individuales del adolescente. Y también, pues, hay que tomar en cuenta que hay derechos procesales específicos, que pues acá lo que se busca es garantizar que las personas adolescentes tengan acceso a un defensor especializado a partir de que se inicia el procedimiento y pues tienen derecho a llevar un proceso de manera expedita, prioritaria, justamente pues para evitar el impacto negativo del proceso judicial en su desarrollo. Entonces, todo esto pues va de la mano con lo que ya mencionabas, los derechos humanos y demás, pero sí tener como en el radar, en nuestro ideario, que sí estamos hablando de un sistema de justicia, pero es un sistema de justicia adaptado al desarrollo y al crecimiento de los adolescentes. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿verdad, Celsin? Así es, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos? Muy bien, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre justicia para adolescentes y Norma nos estaba hablando sobre pues estos criterios de imputación para penal en el procedimiento no especializado para adolescentes. Pero Norma, nos estabas también platicando que existen estas excluyentes, ¿no? De delitos para la justicia para adolescentes. Ajá, ese sería como el segundo elemento a considerar dentro de todo este abordaje. Sí, al final los excluyentes del delito, para un poco contextualizar, son como de alguna manera ciertos criterios que dentro de la dogmática penal se tienen para considerar que pues no tenemos un hecho delictivo, ¿no? Entonces, pues tenemos la tipicidad, ¿no? Que tal vez se cometió alguna conducta, pero no necesariamente encuadra con un hecho delictivo, las causas de justificación, como por ejemplo la legítima defensa o la inculpabilidad, ¿no? Cuando tenemos, no sé, algún trastorno psicológico o los ejemplos clásicos que nos ponían, ¿no? Cuando se comete el delito por sonambulismo, ¿no? No había como esa conducta. Entonces, acá en el sistema de justicia para adolescentes sí se menciona, lo vamos a encontrar en el artículo 149, por ejemplo, en el tema de la obediencia debida como excluyente de la responsabilidad de personas adolescentes, porque pues ahí hay, como decíamos, hay diferentes grupos etarios de cómo se dividen, pero acá estamos hablando de el primer grupo que tiene que ver con adolescentes que están entre los 12 años cumplidos y menos de 14 años. La doctrina penal mayoritariamente nos dice que pues hay estas figuras que favorecen a las personas imputables, perdón, y que por analogía, pues se puede aplicar a los adolescentes. Y entonces
se hace una interpretación, pero sí acá de una forma un tanto más flexible en beneficio de las y los adolescentes. Eso no quiere decir que vamos a aplicarlo como para de alguna manera decirlo, bueno, pero no se cometió el delito porque son adolescentes. No, más bien es tomando en consideración el hecho delictivo, tomando en consideración las características, es como se hace el abordaje de las excluyentes de responsabilidad. Pues todas las situaciones que excluyen en sentido amplio la responsabilidad penal, pues de personas adultas son completamente aplicables a las personas adolescentes porque pues se deben de hacer el abordaje desde su beneficio, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, clasifica a las excluyentes del delito, esto en su artículo 405, y entonces se habla de esta exclusión del delito que se puede tomar en referencia en cada caso en particular, pues justamente lo que platicábamos, ¿no? La tipicidad, la justificación o la inculpabilidad. Y pues esta clasificación son a partir de digamos, ajuste en su justa dimensión, pero para el tema de los adolescentes. Aunque sí hay causas especiales de atipicidad, sí hay causas de justificación y en el tema de la inculpabilidad, como les mencionaba, pues se va a ver si las personas son inimputables y eso ahí es donde podríamos hacer como los abordajes de cuando tenemos menores de 12 años, porque por su edad, pues no son considerados imputables, pero sí se les puede llevar a un tratamiento en específico. O temas de ausencia del conocimiento de la antijuridicidad, que eso es que yo no sabía que eso era un hecho delictivo, ¿no? En adultos eso se considera de una forma muy particular, pero pensemos que como lo vamos a aplicar a adolescentes, pues el tratamiento es especial porque tenemos que hacer el análisis de su desarrollo, del entendimiento del hecho delictivo y demás. Por eso ahí se hace ese entronque. Y los temas de no exigibilidad de otra conducta. Pero bueno. También otro tema que hay que tomar en consideración acá son las cuestiones también desde la dogmática, la autoría y la participación de personas adolescentes en la comisión de hechos delictivos, que también pues va a ser un análisis diferenciado porque va a tomar en cuenta pues la edad, la madurez, las circunstancias específicas de los adolescentes, pues para que aseguremos que las medidas que sean impuestas sean las más adecuadas y justas también para la evaluación tanto de la autoría y de la participación de adolescentes, pues se van a tomar en cuenta la determinación de la autoría y la participación, que básicamente esto, Cel y al auditorio, es este tema de pronto si hay tres personas, por poner un ejemplo, ¿no? Tres personas que iban a asaltar un Oxxo. Ajá, pero uno fue el que llevaba el arma, otro el que estaba recogiendo las cosas y otro era el que estaba cuidando. Los tres tienen un grado de participación. Sin embargo, pues hay que hacer el análisis de cada uno de ellos. Lo que sí sería importante, y esto que siguen las reglas también del sistema para adultos, los tres participaron, los tres tienen la misma posibilidad de sanción. Claro, se va deslindando un poco las responsabilidades o la participación, pero de todas maneras los tres participaron, porque se entiende que sin la ayuda de cada uno de ellos tenían funciones específicas, no se hubiera cometido el hecho delictivo. Pero bueno, ahí cada caso en particular se tendrá que hacer como el abordaje. Ahorita simplemente estamos poniendo como la teoría en términos generales, ¿no? Se habla también de la capacidad de comprensión y la voluntad, si hubo estas influencias externas, porque pensémoslo también que hablábamos de madurez, hablábamos de desarrollo, bueno, ¿qué tanto se ocupó esos indicadores para influir en la participación de estos adolescentes? También hay que hablar de la gravedad y la naturaleza del delito, ahí es donde vamos a también hacer un abordaje particular. Sí se está tomando en consideración que puedan cometer hechos graves, solo que la forma de tratarlos a partir de qué sanción se les va a imponer es completamente diferente a lo que entendemos en los adultos. Vamos a hablar también de esas medidas aplicables, de la protección de derechos durante el proceso y el tema de cómo trabajamos en la prevención y en la educación, que esa es también una de las bases principales, ya no lo había recordado Celsin, en este sistema.
Entonces, acá lo que decíamos en este sistema específico para adolescentes es que nos estamos enfocando mucho más en el tema de cómo entendemos y cómo atendemos las causas subyacentes del comportamiento delictivo de los adolescentes para no solamente mirar el acto. Sí, el acto es algo que se debe de investigar, se debe de sancionar, pero el acto en sí es producto de muchas cosas que vienen atrás. Y si también no volteamos a ver esas cosas, no analizamos, no vamos a poder generar, porque esto incluso nos puede ayudar para temas de política pública, ¿no? Entonces, bueno, eso es como en términos generales, pero también no hay que abordar y no hay que olvidar que dentro de este sistema también hay un elemento clave que tiene que ver con el derecho a ser escuchados. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, Celsin? Yo sé que andamos un poco ahí muy en el límite sobre los tiempos, pero tú danos luz verde. Vale, sí, no, no te preocupes. Pues mira, el derecho a ser escuchados de la persona adolescente es un principio fundamental del sistema de justicia para adolescentes. Este derecho va a garantizar que todos los adolescentes pues tengan esta oportunidad de poder participar activamente en los procesos judiciales que pues les están afectando, ¿no? Expresándolos desde sus propias opiniones y sus perspectivas. Ellos se van a reconocer que los adolescentes son sujetos de derechos con capacidad para formar y expresar sus propias pues, opiniones, ¿no? Sobre estos asuntos que les están impactando directamente en su vida, incluyendo aquellos procesos legales en que los conciernen. Esto va a implicar no solo el derecho a hablar durante las audiencias y otros procedimientos judiciales, sino que también van a ser escuchados y considerados seriamente por los jueces, los fiscales y los defensores. También, el implementar efectivamente este derecho aquí en el sistema de justicia para adolescentes en México se debe de apoyar con mecanismos que aseguren su cumplimiento, como la presencia obligatoria de defensores especializados que pues entiendan, ¿no? Las necesidades específicas de estos adolescentes y que pues puedan representarlos adecuadamente. Además, pues van a requerir que las autoridades pues judiciales adapten estos métodos de comunicación y la toma de decisiones a la edad, madurez y el desarrollo de los adolescentes. Porque bien nos comentaban, ¿no? Y platicábamos que estos adolescentes son desde los 12 a los 18 y la madurez no va a ser la misma de un niño de 12 a un adolescente ya de 18 años, ¿no? Entonces, por eso deben de adaptarse a esto. Y esto debe de asegurar que pues comprendan completamente los procedimientos y las implicaciones de sus casos, todo lo que va a conllevar este sistema de justicia. Pero me parece que estamos sobre los tiempos. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte Ujú. para poder seguir platicando de esto, porque también queremos platicarles un poco sobre las consecuencias jurídico-penales en la persona adolescente, pero sí, vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estamos platicando sobre la justicia para adolescentes. Y Celsi, nos estabas contando sobre el derecho a ser escuchados. Ah, bueno, sí, les platicaba, ¿no? Que pues este derecho pues lo tienen pues prácticamente todos, ¿no? Y pero básicamente en los adolescentes, les recuerdo, deben de estar adaptados a su edad, madurez y desarrollo. Y bueno, este derecho también debe de extender y garantizar que las personas adolescentes reciban toda esta información pues relevante sobre su caso en un lenguaje claro y accesible, permitiéndoles pues tomar estas decisiones informadas y participar plenamente en su defensa. Entonces, básicamente, esto es lo que significa el derecho a ser escuchados, el poder participar dentro de su juicio. Pero también tenemos estas consecuencias jurídico-penales, ¿no? En las personas adolescentes, Norma. ¿Y nos puedes platicar un poco? Sí, pues acá como decíamos, ¿no? Sí va a haber consecuencias, o sea, una cosa es que sean pues adolescentes, que tengan, se conoce, ¿no? Conflicto con la ley,
pero no quiere decir que la responsabilidad por ser adolescentes no trae consecuencias, ¿no? O sea, sí debe de haber una forma de cómo subsanar esta comisión delictiva. Y entonces ya hemos dicho que pues se está buscando o se diseña este sistema en específico, porque este sistema es, no quisiera decir nuevo, pero fue incluso modificado de forma relativamente reciente, bajo el entendido de que sí necesitábamos un tratamiento muy pormenorizado para pues estos grupos, ¿no? Si bien es cierto, se estaba buscando equilibrar la responsabilidad penal, pues acá, como hemos estado insistiendo, el objetivo principal sí es de pronto que responda frente a la comisión delictiva, pero también que se hable de esta reintegración social y de la educación, porque partimos de la idea de que son individuos con esta madurez que todavía no está al 100, que entonces desde ahí estas concepciones delictivas, pues podríamos trabajar en ellas, ¿no? Entonces, sí vamos a tomar en consideración la gravedad del delito, la edad del adolescente y la situación personal y familiar, como lo habíamos mencionado, pero a miras o con el objetivo de buscar la rehabilitación y el desarrollo positivo en estas medidas de sanción o incluso en los temas del internamiento. Entonces, desde acá, para pues que tomemos en cuenta todos estos elementos de pues un poco de la aplicación de las consecuencias, entonces hay que atender a la proporcionalidad, es decir, todas las medidas que se impongan deben de ser proporcionales a la gravedad del delito, al grado de participación y a la responsabilidad del adolescente. Por ponerles un ejemplo, no es lo mismo que de pronto busquemos las sanciones para alguien que cometió un robo, para alguien que cometió un homicidio, ¿no? Entonces, desde ahí hay que pensar cómo vamos a trabajar en el tratamiento de estas personas. Sin lugar a dudas, acá, pues todavía seguimos abordando el tema del interés superior. Entonces, sí, esta es una prioridad en todas las medidas que se impongan, pues se debe de considerar este principio a partir del bienestar y el desarrollo óptimo de la persona adolescente. El enfoque va a ser restaurativo porque acá lo que sí estamos buscando, por supuesto, porque no vamos a dejar a las víctimas de fuera, sí hablar de la reparación del daño, pero en algunos contextos incluso hablar de la reconciliación, porque por eso muchas medidas buscan de alguna manera involucrar a la persona adolescente, pero también a las comunidades afectadas en estos procesos de justicia restaurativa. De hecho, dentro de la ley hay un apartado en específico en esta materia para hacer el abordaje en particular desde este entronque. Ahí sí, Celsin, yo te diría que todavía nos falta trabajar mucho, aunque tenemos esta ley, nos falta trabajar mucho porque aún a un nivel social consideramos que hablar con el delincuente, ¿no? Es una cosa pues como muy alejada de la realidad. No estoy diciendo que en todos los casos aplica, me parece que eso quien lo determina simplemente es la víctima, ¿no? Ella es la que podrá considerar si está lo suficientemente fortalecida para poder llevar un procedimiento con este enfoque restaurativo. Pero lo que se ha podido documentar en otros países y en otras regiones donde esto se ha trabajado de una forma más extensa es que en muchas ocasiones sí, y más en adolescentes, se puede abordar de una manera diferente. Por ahí lo que les puedo recomendar, y es lo que yo al menos he ocupado en las clases que a veces doy, hay un documental, si no mal recuerdo, se llama Quemando Puentes, y de lo que habla es de unos chicos adolescentes que pues en esta cuestión de pues pues, vivir su juventud, pues, ¿no? Tal vez no de una manera correcta, al menos eso se plantea desde este documental. Pues queman un puente, esto es en Estados Unidos, queman un puente que tenía una historia pues muy importante para esa comunidad, para la creación de ese pueblo, etcétera, etcétera. Entonces ellos pues en esta cuestión de estar jugando y demás,
se les va de las manos y se quema todo el puente, ¿no? Y entonces era así como la comunidad estaba, pues sí, enojada por todo este tema de lo que había sucedido y porque se había perdido mucho de la historia del pueblo, pero pues también entendía que hablando con los jóvenes, ahí se hace un procedimiento desde la justicia restaurativa, pues hablando con los jóvenes, viendo su arrepentimiento, estuvieron dispuestos a que se sancionara en su justa medida, se logra esta cohesión social y se hace una renovación del puente y demás, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que tal vez no aplique, pues, ni para todos los casos, ni en todos los contextos, pero sí es una forma de tratar el delito con estos colectivos para no solamente responsabilizarlo de sus actos, sino también que vean cuáles son las consecuencias de tomar una decisión así, inclinarse hacia el hecho delictivo y que desde ahí trabajemos en la rehabilitación. Pero bueno, esos son algunos elementos que podemos tomar en consideración. Otro de los puntos acá sería el tema de la revisión y la modificación de las medidas, igual que ocurre en los adolescentes, porque sí, las medidas pueden ser revisadas e incluso modificadas dependiendo del progreso y del comportamiento de la persona adolescente. Y esto nos podría permitir reducciones o modificaciones pues basadas en su evolución en la cooperación y pues lo que estén abonando a este programa o a este tratamiento que se les haya asignado. Entonces, cuando hablamos de ejecución de las medidas de sanción en personas adolescentes, pues nos vemos en la necesidad de, pues esto que hemos estado platicando, voltear a ver a la justicia restaurativa, a la rehabilitación, y bueno, están diseñadas para asegurar que las personas adolescentes pues no solo enfrenten las consecuencias de sus acciones, sino también reciban el apoyo necesario tanto para su desarrollo como la reintegración en la sociedad. Hemos estado platicando que pues estas consecuencias jurídico-penales en la persona adolescente tienen medidas sancionatorias y de internación, aunque sí sería importante ahorita hacer la acotación que dentro del sistema tenemos tres grupos etarios. El primero tiene que ver con personas adolescentes que por su edad se encuentran comprendidas en el rango de edad de 12 años cumplidos a menos de 14 años. El segundo grupo etario son un grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentran comprendidas en el rango de 14 años cumplidos a menos de 16 años. Y el tercer grupo etario son este grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentran comprendidas en el rango de edad de 16 años cumplidos a menos de 18 años. Esto lo retomamos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y lo sacamos a colación porque precisamente tiene relación a las medidas que se les van a imponer. Bueno, dentro de todas estas medidas, hay un abordaje interesante porque no se piensan igual que el sistema para adultos. Aquí sí estamos viendo que primero vamos a abordar las medidas no privativas de libertad y las sancionatorias. Estas van a incluir amonestaciones. Las amonestaciones son como especies de llamadas de atención. También se van a imponer reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, tratamientos en libertad o libertad asistida. Y acá incluso tiene que ver con tú, Celsin, tal hijo cometió el hecho delictivo, tú te vas a encargar de la vigilancia de él o va a haber un ente en específico que va a estar a cargo del seguimiento. Entonces, puede ser, de eso va estos tratamientos de libertad o libertad asistida. Y acá lo que estamos buscando es que el adolescente se mantenga dentro de su comunidad y que, pues, cumpla todas las medidas que han sido impuestas por el juez y de esta manera pues van a poder continuar con los temas de la educación y su vida familiar. Después tenemos las medidas que tienen que ver aquí sí con la libertad o la internación. Esto aplica solo en delitos graves y son el último recurso. Así como en la prisión hemos estado platicando en otros programas que sí es una medida pues cautelar y que se debe de atender a las diferentes circunstancias de cada caso, acá todavía cobra mayor relevancia, porque aquí sí para temas de adolescentes es el último recurso y es determinada a partir de la edad de
del adolescente, se buscan centros especializados en donde la idea general es que tengamos a la persona o al adolescente el menor tiempo posible y esto va a depender de la gravedad del delito. Además, estos centros están pues un poco equipados para los temas de cuidado, de educación y los programas de rehabilitación específicos para los adolescentes. El tiempo máximo, de acuerdo a los instrumentos internacionales y que nosotros también hemos traído a colación en el ámbito pues nacional, son 5 años. O sea, 5 años es lo máximo que puede estar un adolescente privado de la libertad. Y ya eso, si quieren, ahorita lo hacemos ahí el análisis nosotros con lo que nosotros hemos visto con los casos y demás, ¿no? Y además, bueno, la ejecución, pues no solamente de estas medidas, no solamente está enfocada, como decíamos, al castigo, sino vamos a tener una atención prioritaria en temas de educación, de desarrollo personal, de reintegración del adolescente en la sociedad. Y pues el objetivo es asegurar que los jóvenes en conflicto con la ley pues puedan convertirse en miembros productivos y responsables de la comunidad, pues así de alguna manera vamos a lograr una incidencia en este regreso o en esta forma de optar por el hecho delictivo y también vamos a ver un impacto directo en el fortalecimiento del tejido social. Pero a reserva de que ya más o menos estuve platicando un poquito del tema de justicia restaurativa, Celsin, por ahí tú tienes algo en particular, ¿verdad? Sí, nada más como para recordarles, ¿no? Que la justicia restaurativa va a representar este enfoque significativo dentro del sistema, bueno, al menos en este tema, ¿no? En el sistema integral de justicia penal para adolescentes aquí en México y especialmente en la ejecución de medidas de sanción para adolescentes que han cometido delitos. Este modelo se va a centrar prácticamente en la reparación, una, del daño causado por el delito, la reconciliación entre el infractor, la víctima y la comunidad. Y el punto 3 es la reintegración del adolescente en la sociedad de manera constructiva y respetuosa. Y esto es básicamente lo que platicábamos, ¿no? Cuando hablábamos de criminología penitenciaria, que todo ese tratamiento que se da con todo este equipo multidisciplinario e interdisciplinario, pues también se aplica, ¿no? En estos adolescentes que justo con la justicia restaurativa, pues ayuda pues a reinsertarlos, a empujarlos otra vez, ¿no? A la sociedad y que mantengan, o ya no vuelvan a reincidir, ¿no? Sino que ya tengan una mejor calidad de vida y puedan conseguir, una, la educación, como lo mencionábamos, y pues más adelante un proyecto de vida, un trabajo, etcétera. Pero yo tengo una pregunta. Sí, a Em, reserva de que pues, a nuestro reserva de que invitado me... nos Justo. dejó plantadas, ¿no? Sí. Sabemos que pues la verdadera reinserción en adultos puede ser utópica, ¿no? En algunos casos, como ya lo habíamos platicado. Pero quiero ver desde tu punto de opinión y desde tu expertise, cómo funciona esta reinserción social en el caso de los adolescentes. Porque no sé si has alguna vez tratado con adolescentes o trabajado o algún caso, pero si es así, cómo se vive esta reinserción social? Pues mira, yo he trabajado estos temas un poco más desde la capacitación, ¿no? Donde doy clases, pues de pronto sí me ha tocado abordar esta materia, justo para hablar desde los derechos humanos, desde los lineamientos que hay y demás, porque hay muchísimas reglas para estos temas de justicia para adolescentes. Y al menos lo que se ha podido documentar es que cuando sí hacemos ese abordaje desde, primero el entendimiento de que están en proceso de madurez y que su desarrollo es completamente diferente a los adultos, ¿no? Y desde ahí se planea y por eso de hecho se hizo esta reforma, para que fuera una cuestión muy especializada, para que todos los que intervinieran en estos procedimientos fueran especializados. De verdad que aquí es una de las, pues digamos, una de las ramitas del derecho penal en donde vemos en mayor medida la especialización, porque si no, no eres pensemos en la defensa totalmente.
pues envuelta en estos temas, de verdad no te metas ahí, porque el riesgo de que se violenten derechos humanos, tanto de la víctima como de la persona imputada, en este caso de los jóvenes en conflicto con la ley, pues sí tiene un matiz bien particular, ¿no? Pero lo que sí se ha podido documentar es que si hacemos un buen tratamiento, si damos un buen plan de atención, si involucramos tanto a los padres principalmente, ¿no? Como de pronto las instancias que coadyuvan en este tipo de procedimientos, sí se ve un enfoque mucho más directo en reducir la reinserción, no, reducir, perdón, el tema de que vuelvan a cometer el hecho delictivo y que además, de alguna manera, partamos de esa reintegración, porque lo que estamos buscando sí es un poco que entienda el joven en conflicto con la ley las consecuencias de su hecho delictivo o de la conducta que haya cometido y que de pronto cómo eso afecta no solamente a su entorno inmediato, sino desde una visión mucho más general, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil que se enfocan mucho en esta temática y te documentan también que en la medida de que los programas y las medidas específicas que se les impongan a los adolescentes cuando ya son sancionados, sí tienen un abordaje o al menos casos de éxito, sí se tienen bastantes, pero pues en la medida también de que exista la voluntad política, ¿no? Digo, si ya tenemos una ley que habla de la especialización, pues simplemente hay que seguirla como es, porque sí se han dado buenos resultados en esta materia. Pero también hay que entenderlo que esto es un enfoque o requiere un enfoque netamente integral, ¿no? O sea, no podemos dejarle a un sistema de justicia que resuelva todos los problemas sociales si también desde una cuestión de Estado no atendemos todas estas causas subyacentes que inciden en que los adolescentes se inclinen al hecho delictivo, ¿no? Por poner un ejemplo, y tú seguramente lo has abordado en cómo tenemos mucho en delincuencia organizada, la cooptación de adolescentes en estos sistemas delictivos. Y muchos de ellos, hay también ahí reportes en donde nos dicen, bueno, es que se inclinan más hacia el hecho delictivo porque digamos, como que los beneficios son más inmediatos, ¿no? Que si, o sea, si voy y me encargan tal o cual actividad, ya me gané 50,000 pesos en esa actividad, que si me inclino hacia que voy a la escuela y paso los exámenes y me dan mi título no voy a tener en inmediato esos 50,000 pesos como podría ser a través de los hechos delictivos. Pero ahí lo que volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que hacer el abordaje desde la parte un poco integral, ¿no? Cómo este sistema también se une con las políticas públicas, cómo volteamos a ver a los jóvenes, las necesidades de los jóvenes y demás, porque pues como no los vemos aún como sujetos de derecho, como todavía no los vemos como un ente que le abona, ¿no? A la construcción del Estado, pues los dejamos de lado. Sí, el problema es cuando no atendemos esas problemáticas, después van a llegar al sistema de justicia, mientras más envueltos en la criminalidad, pues los tengamos, pues digamos, de alguna forma la forma de atenderlos implicará muchísimo más esfuerzo que si empezamos desde lo más principal, ¿no? Pero bueno, nosotras queríamos acá que estamos ahorita sobre los tiempos. Evidentemente la persona que habíamos invitado está más inmersa en estas temáticas y era lo que queríamos explotar, pero aún tenemos dos cuestiones que nos surgen mucho o que está sobre la mesa, pero vamos ahorita a nuestro tercer corte comercial y abordamos esa temática en los últimos minutos de este programa. ¿Te parece, Celsi? Me parece muy bien. Regresamos a este último bloque de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estamos hablando de justicia para adolescentes. Y bueno, a ver, estamos poniendo este contexto general diciendo que sí ha habido algunos estudios en particular, pero también hay organizaciones de la sociedad civil que han abordado esta temática
en donde sí demuestran una efectividad en casos o sí tenemos casos de éxito en el tratamiento de adolescentes, porque ahí hay reglas muy particulares, hay planes que se deben de establecer, se involucra pues tanto la familia, se involucran los centros y demás. Entonces, aquí sí hemos logrado un poco incidir más en temas de la pues, reinserción social y reducir un poco la reincidencia. Entonces, sí hemos visto algunos entronques con efectos positivos, porque volvemos a lo mismo, como acá sí es muy focalizado, entonces de alguna manera podemos solventar cosas, aunque también ya hicimos el abordaje de, sí, pero si también no se tratan todos los temas que hay detrás, lo mucho o poco que podamos avanzar en este rubro, pues se va a desdibujar con lo que de pronto podamos tener a un nivel masivo. Y yo creo que esto se refuerza muchísimo más, aunque no era una persona dentro de estos colectivos. Cuando platicamos con Laura, si te acuerdas, ¿no? Ah, sí. Que justo nos decía, ¿no? De nada sirve que ahí haya diferentes o dentro de las prisiones haya diferentes medidas, pues, para un poco abordar las temáticas de trabajo y demás, que además ella nos contaba que ni siquiera es el propio Estado, sino una organización de la sociedad civil es la que les da el trabajo, ¿no? Pero bueno, esa ya sería otro nivel de análisis. Pero lo que decía es de nada sirve que se trabaje desde ese enfoque cuando afuera pues no se cubren como las necesidades básicas, ¿no? Celsin, me gustaría un poquito desde tu tema en particular, que desde la cuestión criminológica, de pronto, ¿cómo trabajar a estos colectivos, a reserva de lo que hemos abordado, cómo trabajar en estos colectivos más allá de los métodos tradicionales? O sea, ¿cómo desde lo criminológico podríamos hacer este abordaje? Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que fui a San Fernando a hacer una práctica, pues, de justo, ¿no? De criminología penitenciaria y platicábamos con los chicos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y tú qué haces aquí, no? Como para, pues, para ya reinsertar, una vez que salgas, pues ya puedas reinsertarte a la sociedad y ya no vuelvas a delinquir. Y ahí en San Fernando son puros hombres. Entonces, muchos de ellos, al menos el 50 de los que estuvimos preguntando, les decían, no, es que yo estoy bien a gusto aquí. La verdad es que me gusta porque pues tengo todo. La verdad no me cobran, tengo comida, tengo donde dormir, trabajo y el dinero que gano, o sea, lo invierto en mí para comprarme ropa, por ejemplo, ¿no? O cosas de ese tipo. Entonces, tuvimos la entrevista también con el criminólogo de San Fernando, que en ese entonces existía, y nos decía, no, pues es que los tratamientos penitenciarios para adolescentes se basan mucho en la educación y en el trabajo y en el ejercicio, porque todos los días los ponían a hacer ejercicio. Y nosotros, bueno, sí, pero ¿y entonces qué pasa cuando estas tres no funcionan y al momento de salir vuelven a delinquir, ¿no? Porque entonces algo está fallando. No, pues es que entonces el adolescente es quien no quiere pues cambiar, ¿no? Y lo mismo pasa con los adultos, ¿no? Pero es diferente cuando los adolescentes están, porque justo está esta parte también psicológica, este desarrollo continuo todavía de la edad, del desarrollo cognitivo y todo eso. Entonces, al momento de prescribir o armar un tratamiento criminológico hacia los adolescentes, te tenías que fijar muchísimo en la edad, porque no un chico de 15 años te iba a responder igual que uno de 18 o uno de 25 que todavía seguía ahí, ¿no? Porque bien lo comentabas, ¿no? O sea, el hecho de que ellos a lo mejor delinquieron a los 17 y fue un homicidio y fueron 5 años, no significa que los vas a mover de penal, ¿no? Sino se van a quedar ahí hasta que terminen su condena. Entonces, no va a ser el mismo pensamiento que de las distintas edades, ¿no? Entonces, sí es complicado el tener una reinserción social en adolescentes, porque también importa mucho el enfoque que uno se le dé y aparte el contexto, porque también es bien importante, ¿no? Conocer el contexto de dónde vienen y hacia dónde van. Porque si es un chico de
17 años que a lo mejor se robó X cosa, ¿no? A lo mejor un videojuego, ¿no? Porque también entraban muchos por eso. Al momento de salir igual iba a decir, no, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Mejor junto y me compro mi propio videojuego. Si lo comparamos con alguien que cometió un homicidio, pues no va a ser el mismo pensamiento, ¿no? Porque no sabemos por qué cometió ese homicidio o el contexto en el que se suscitó toda esa situación y que él creció, le incitó a cometer ese delito, ¿no? Entonces, la reinserción social en adolescentes sí es bien importante trabajarla con la educación, porque sabemos, ¿no? Que la educación proviene también de casa, pero si en casa no tenemos la educación adecuada, pues entonces hay que aprovechar la que se le brinda en estos centros de detención juvenil para que cuando vuelvan a salir, o más bien salgan, ya no regresen, porque si no pasa esto, ¿no? Se institucionalizan, se adaptan al lugar y pues ya no vuelven a salir, ¿no? Entonces, es importante que estos tratamientos sean focalizados en esto, ¿no? En la educación, sí el trabajo, pero no significa que una vez que salgan ya se van a ir a trabajar, ¿no? La idea es que terminen la escuela y con esto ya pues estudien algo mejor, ¿no? Y si no se puede, bueno, entonces les den armas para entonces salir y trabajar, ¿no? Y esta parte del ejercicio es bien importante porque hay muchas ideas o muchos de ellos tienen viven o las vivencias de ahí son muy distintas, entonces necesitan trabajar estas ansiedades, ¿no? Que llegan a tener, estas depresiones, porque muchos chicos también suelen pasar, ¿no? Pues a fin de cuentas se están desarrollando, entonces están en esta parte de adolescencia y pues necesitas como que trabajarlas justo para no incrementar esto, ¿no? Y no caigan en una depresión o en algún trastorno más complicado. Entonces, estos tres son importantes y al momento de salir, pues seguir trabajándolos, no dejarlos, porque si dices, bueno, ya salí, ya, no pasa nada, pues no, porque como lo mencionabas, ahora que Laura nos acompañó, nos dijo que ya 2 años afuera y sigue sin acoplarse. Entonces, por mucho que los adolescentes pues sean chavos, pues también les cuesta trabajo volver a acoplarse a una sociedad que durante el tiempo que hayan estado, así sean días, meses o años, pues cambió mucho, ¿no? Entonces, tanto cambió la sociedad como cambiaron ciertas reglas y como que cambiaron también contextos. Entonces, es por eso es muy importante que el tratamiento criminológico sea bueno y sea constante. Y fíjate, yo creo que ya para ir cerrando el programa y la última idea que tenemos sobre la mesa, es lo que ha sucedido y esto no es, tuvimos un caso por ahí que nos pidieron analizar primero. Por desgracia, ahí ya no se podía hacer más porque ya todos los recursos legales ya se habían hecho valer y era un feminicidio precisamente que había cometido un adolescente. Este reclamo de la familia no es el único, lo hemos escuchado en otros espacios y en otros casos, porque precisamente la familia está inconforme respecto a el número de años que se les da, en este caso a este chico es un caso en Aguascalientes, de 5 años, ¿no? Y sí, la realidad es que ustedes leían el expediente y el feminicidio fue brutal, ¿no? Sí, fue una cosa bastante complicada y para la familia más porque fue muy cerca y les tocó ir a reconocer el cuerpo, un caso bastante lamentable. Pero el punto acá es que sí logran la detención del adolescente, se lleva el procedimiento y pues lo sancionan a 5 años. Entonces la familia decía, ¿por qué 5 años, no? O sea, yo ya nunca voy a ver a mi hija, él va a tener la oportunidad de seguir con su vida y de pronto a nosotros ya nos destrozó y más el reclamo de esta familia era porque pues eran vecinos, ¿no? Entonces, y aparte va a salir y lo voy a tener que estar viendo, ¿no? Evidentemente desde el lado de la víctima, pues sí somos empáticas a ese sentir. Sin embargo, con lo que hemos estado platicando hoy día, es que sí el objetivo de este sistema es completamente diferente. Y sí, por supuesto ha cometido, y era lo que le decíamos a la familia, es que sí consideraron que el delito era muy grave, porque lo que me decía es la señora, ¿no? La mamá de la chica,
Decía, es que cómo es posible que no hayan tomado en consideración que lo que hizo fue matar a otra persona. No es que sí lo tomaron en consideración, o sea, fue pues digamos, el abordaje más amplio que podían darle y por eso es que se determina que lo sancionen por 5 años. Sin embargo, pues acá en nosotros, al menos en nuestro país, no tenemos las reglas que se rigen, por ejemplo, en otros países en donde por ciertos delitos se traten como adultos. Aquí seguimos todavía sobre el margen de que lo máximo son los 5 años y al menos desde la ley también así lo recoge por todo esto que hemos estado abordando. Entonces yo más bien lo inclinaría a la cuestión de tener esta revisión constante de que el tratamiento sí cubra las necesidades de la readaptación social, porque sin lugar a dudas podría decir que es legítimo el reclamo de las víctimas, pero tampoco podemos sobrepasar lo que marcan los propios instrumentos internacionales y la ley. Y esto tendría que ser un abordaje muchísimo más profundo. Pero si lo planteamos de esa forma, si de pronto trabajamos en esta parte de lo social, ¿no? Y desde estos tenores, sí, ya no podemos regresar a esta adolescente que fue muerta, pero sí podemos darle una dimensión totalmente integral para trabajar con ese adolescente y para trabajar con el entorno de esa comunidad y que no vuelvan a ocurrir más casos, ¿no? O sea, insisto, ya no podemos regresar el tiempo ni regresar esa vida, pero sí podemos evitar que estos casos se vuelvan a replicar. Esta parte de la justicia restaurativa se lo planteamos a la familia, le dijimos que también podía haber un involucramiento de esa naturaleza. Ellas no quisieron y también eso está en su justo derecho, pero de pronto es una herramienta que tiene el Estado para también de alguna forma incidir en estos cambios sociales. No es algo que se tenga que hacer en todos y absolutamente todos los casos. Este que les comentamos, pues no, la familia no sigue muy enojada, ¿no? A pesar de que ahí sí todo se hizo rápido, sí lo agarraron al chavito y demás. Pero el punto es que en aquellos donde sí podamos incidir, a lo mejor pudiera ser un elemento interesante, ¿no? Para explorar y verificar qué tanto podríamos incidir en la reducción de la criminalidad juvenil. Y bueno, desde ahí, pues lo dejamos sobre la mesa. Sí es importante, pues, aclararles a nuestro auditorio, no es que no se tome en consideración la gravedad del delito, sino todo este modelo está pensado de otra forma y entonces se prioriza en otros rubros. Y eso no quiere decir que se deja tampoco fuera a las víctimas. Todo esto viene también de la mano de las víctimas porque también se tiene que reparar el daño, pero sí está pensado de una forma distinta porque son individuos en desarrollo y que su madurez todavía no es tal, que pues de alguna forma afecta desde otro matiz, ¿no? Entonces, esto sí nos quería, o si al menos queríamos dejarlo claro, porque por supuesto entendemos el dolor de las víctimas, pero es un sistema especial. Y al ser especial tiene reglas especiales, ¿no? Y desde ahí eso no quiere decir que el Estado no atienda la problemática. Pero pues bueno, se nos está acabando el tiempo ya, se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Celsin? Sí, así es. Pues algo que quiera cerrar. Pues nada, agradecerles como siempre a nuestro auditorio, a ti, Nor, que nos hayan pues escuchado en esta ocasión. Y pues nada, si tienen, ya saben, preguntas, dudas o algún comentario, nos los pueden hacer llegar y nosotros se los resolvemos. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.